En el libro de los Romanos, capítulo 11, versículos 25 al 36. Repito nuevamente Romanos 11, 25 al 36 y posteriormente quedamos preparados para escuchar la predicación del día de hoy. Lo hacemos de manera unánime, hermanos. Y dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Estemos atentos a escuchar la palabra que tiene el Señor preparada para nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, hemos explorado toda la epístola de Pablo a los Romanos hasta este momento, y aquí es donde cierra formalmente la gran sección teológica de la carta. Recuerden ustedes que la carta a los Romanos se divide en grandes partes, en dos grandes partes. La primera abarca del capítulo 1 al 11, que es el contenido doctrinal, teológico, filosófico, mucho más profundo, y a partir del capítulo 12 vamos a ir con las exhortaciones o conclusiones o también aplicaciones de lo que es el Evangelio. Pero en esta pequeña sección que abordamos del capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, Pablo ha desarrollado el tema acerca del pueblo de Dios, ¿se acuerdan ustedes? En el que hemos concluido de que la iglesia es el pueblo de Dios, pero esto no significa que los israelitas o los judíos hayan sido desechados, sino más bien que los judíos también forman parte de esta iglesia, parte de esa iglesia elegida y escogida y redimida por el Señor. Pero hay un fenómeno que está sucediendo en las iglesias de corte gentil o que están en zonas gentiles, y es que por obvias razones hay cada vez más conversos de estas naciones, más conversos gentiles que conversos judíos. De tal manera que poco a poco se va a ir perfilando como una iglesia totalmente llena de gentiles. Y hemos mencionado que uno de los defectos que se tenían en estas iglesias era esta especie como de discrepancia, de rivalidad, de desencuentro entre cristianos que eran judíos y cristianos que eran gentiles. Porque los judíos tenían una actitud bastante presumida. Tienen una actitud como de asumirse como el pueblo elegido de Dios todavía, y que los cristianos gentiles eran algo así como cristianos de segunda. Algo que poco a poco va a ir intercambiándose o va a ir dando una vuelta a esta clase de manifestación, de tal forma que los gentiles poco a poco van a adquirir un orgullo, porque entre otras cosas lo que van a decir los gentiles es: bueno, seremos lo que quieran, pero nosotros no entregamos a Jesús, nosotros no matamos a Jesús, nosotros no negamos a Jesús. Ustedes sí.
nosotros no desobedecimos al Señor. Y mira, todo el Antiguo Testamento está abundante de historias en donde ustedes como pueblo nunca hicieron caso del Señor. Y entonces, recuérdese que en el versículo 18, Pablo advierte a los gentiles de que, hermanos, no sean presumidos, no sean jactanciosos. Dice el versículo, no te jactes contra las ramas. No te jactes de que eres mejor o que puedes llegar a ser mejor que ellos, los judíos. Y esta es una actitud, hermanos, que podemos llegar a desarrollar en el pueblo cristiano. Y que de hecho, como mencioné la semana pasada, tristemente hay muchas manifestaciones de esta clase de orgullo entre nosotros como gentiles. Decimos cuando leemos la Biblia, mira, estos judíos, estos israelitas, fueron unas personas incrédulas y a pesar de que Dios los amaba y a pesar de que Dios les demostraba evidencias de su cariño, de su protección y bendición, aún así les dieron la espalda. Los criticamos, los señalamos y de alguna forma creemos que somos mejores. Y por esta razón, en esta última sección de la epístola, Pablo ya no quiere mencionar tanto acerca de la doctrina, porque hasta este momento Pablo dice, ya es suficiente, creo que ya ha quedado claro en qué consiste el Evangelio, pero quiero terminar por lo menos esta sección con estas recomendaciones contra la arrogancia. Y tenemos que señalar que en estas advertencias se dirige más específicamente a la iglesia gentil, es decir, nosotros. A nosotros se nos dirige más personalmente y más directamente estas advertencias. Y creo que en estas advertencias hay 3 recomendaciones que Pablo nos dice no debemos ignorar. No debemos ignorar para que la arrogancia, para la jactancia no se nos suba a la cabeza. En primer lugar, se nos dice que debemos buscar el conocimiento. Algo que mencionaba nuestro hermano Silverio, vamos a profundizar más en esta exhortación. Buscar el conocimiento. En segundo lugar, no abusar de la misericordia de Dios. Y en tercer lugar, respetar la sabiduría de Dios. Estas 3 recomendaciones se encuentran en el pasaje que acabamos de leer y vamos a profundizar en estos. Vamos a profundizar en estos tópicos, por lo cual vamos a dividir el texto en 3 grandes partes. Y les ruego que saquen sus bosquejos, ahí están en sus boletines, ahí está la guía en donde pueden encontrar estas 3 divisiones, estas 3 recomendaciones, pero vamos a ir poco a poco. Vamos a orar primero, hermanos, antes de comenzar. Señor, en el nombre de Cristo, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a explicar tu palabra y nos ayudes también a aplicar tu palabra. Pedimos, Señor, que quites todo estorbo, ya sea en nuestra mente, toda distracción que quiera ocupar tu lugar, a fin de que estemos totalmente enfocados en lo que has de decirnos. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En primer lugar, Pablo nos exhorta a buscar el conocimiento, a que no demos por sentado que sabemos todo lo que se debe de saber de Dios y de su palabra. Vayamos versículo 25 al versículo 27, por favor. Lean junto conmigo. Dice versículo 25 al 27, por favor, todos juntos conmigo, dice el texto, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Bien, hemos dicho, amados míos, que Pablo dirige estas palabras más específicamente al pueblo gentil. Y se les dice la siguiente advertencia, no quiero que ignoréis este misterio. ¿A qué misterio se está refiriendo el apóstol Pablo? Porque a continuación va a desarrollar la idea de que Israel, aunque ha sido endurecido, aunque ha rechazado el Evangelio, aunque de alguna manera ha rechazado a Jesucristo,
Pablo tiene la esperanza de que Israel, a fin de cuentas, sea salvo. ¿Por qué dice esto? Menciona unas palabras, versículos 26 y 27, que se derivan del Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿por qué menciona esto el apóstol Pablo? ¿Y por qué quiere llamarnos a que no ignoremos este misterio? Que podría traducirse también como no ignoren lo que dicen las Escrituras. No ignoren lo que se nos dice desde tiempos antiguos. Y esto lo menciona porque, sin duda alguna, la iglesia compuesta por gentiles no está acostumbrada, a diferencia de los judíos, a ser educados en la ley desde pequeños. A los judíos, mis amados, se les enseñaba desde muy pequeñitos la historia de su pueblo, la ley de su pueblo. De manera que para ellos era muy fácil cuando escuchaban la carta del apóstol Pablo, cuando leían la carta del apóstol Pablo, detectar de inmediato que Pablo utiliza algunos textos del Antiguo Testamento. Creo que han notado que a lo largo de la carta a los romanos, si no, denle una leída así muy rápida, se van a encontrar que hay muchísimas referencias al Antiguo Testamento. Yo creo que lo habían notado, ¿verdad? En algún momento lo hemos dicho. Esto que dice Pablo se basa en Isaías, esto se basa en Jeremías, esto lo sacó de uno de los salmos. Ahora, tengo que decirles algo importante. Cuando Pablo escribe su carta, no tenían estos numeritos que nosotros tenemos en nuestras Biblias, que son pequeños pies de página. Y saben ustedes que los pies de página nos llevan a las referencias bíblicas. La carta original no tiene estas ayudas, porque se entiende que cuando escuchaban la carta o se leían la carta, los judíos de inmediato decían algo como, esto lo sacó de Isaías, esto lo sacó de Jeremías. Y no solamente sabían a qué profeta se refería, sino sabían también el capítulo y el versículo. ¿Por qué? Porque tenían familiaridad con ese conocimiento. Pero los gentiles no tenían esta capacidad. Los gentiles no tenían este conocimiento. Era lógico. Los gentiles no se habían educado en la ley ni en los profetas. Los gentiles no tenían casi ningún conocimiento del Antiguo Testamento, salvo por aquellas cosas que se meditaban en la iglesia domingo a domingo. Y por eso el apóstol les dice, no ignoren este misterio. No ignoren que de lo que yo he escrito, podría decir el apóstol Pablo, lo baso en las antiguas escrituras. En este caso cita Isaías 59:20, Isaías 59:20 y Jeremías 31:33. Esto para un judío es fácil. Mira, ya sé dónde se encuentran estos pasajes. Pero un gentil probablemente ni siquiera había escuchado de Jeremías o Isaías. Esto es una herramienta que Pablo utiliza para avalar su postura teológica. Y esto, refrendo, no es algo nuevo en el apóstol Pablo. ¿Los gentiles habrán notado algunas de estas escrituras? Vamos, nosotros, si leo o leemos las Escrituras, ¿han detectado estos pasajes del Antiguo Testamento? ¿Qué les parecería, por ejemplo, si yo simplemente mencionara al azar una escritura y les dijera lo siguiente: lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo? ¿A qué me estoy refiriendo? Consistorio no puede participar, pueden ver desde acá. ¿Qué profeta es ese que acabo de leer? Y estamos así, ¿no? Un judío, Isaías, nos hubiera ganado en esgrima bíblico, pero un gentil no. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? ¿A qué quiero llegar? ¿A dónde quiero aterrizar? Lo que quiero aterrizar, hermanos, es que en ocasiones somos demasiado arrogantes, disculpe la palabra, porque uno de los defectos de nuestra cristiandad es que asumimos que con conocer a Cristo y leer el Evangelio o los Evangelios
es más que suficiente, ignorando por completo el resto de las Escrituras. No profundizamos en ellas. Vamos, ni siquiera leemos la Biblia completa. Ojalá, ahorita mencioné que con el conocimiento de los evangelios, algunos creen que es más que suficiente, otros ni siquiera eso. Me sorprende que de repente hacemos un estudio y me dicen algunos hermanos, pastor, la verdad es de que nunca había leído los 4 evangelios en toda mi vida. Nunca había leído el Nuevo Testamento completito desde Mateo a Apocalipsis. Nunca había leído la Biblia entera. Hermanos, un error que cometió Israel, por el que se le reprocha constantemente, es su falta de conocimiento. Porque su falta de conocimiento les hizo pecar abundantemente delante de Dios. Quiero darles 3 pasajes bíblicos a través de los cuales Dios exhorta a su pueblo por esta falta de conocimiento. Isaías capítulo 1, versículo 3, dice: el buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo, ¿qué dice? No tiene conocimiento. No es la única exhortación. Nos vamos al capítulo 5, versículo 13. Si tiene el texto bíblico, léalo junto conmigo. Si no, está aquí a mi espalda, está bastante grande para que lo podamos leer todos. 5:13 dice: por tanto, todos juntos, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Probablemente no entendamos lo del resto del versículo, pero sí hay algo que queda claro, dice el Señor, es: no tuvo conocimiento. Y vamos a una profecía más, nada más para terminar, que hay muchas más versículos, hermanos, pero con 3 me parece que es suficiente. Oseas capítulo 4, versículo 6, un texto por demás muy poderoso, un texto bastante confrontativo. Dice el texto bíblico, Isaías 4, versículo 6, lo leen junto conmigo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Evidentemente, hermanos, cuando me refiero al conocimiento, no quiero decir, por favor, que sea cualquier tipo de conocimiento. Hablamos concretamente del conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, el conocimiento de todo lo que Dios nos ha dejado en este sagrado libro, y al respecto, ¿cómo estamos nosotros en ese conocimiento? Cuando hacemos esta pregunta, es preciso aterrizar aún más, con más especificidad. Y pregunto abiertamente, igual y pueden contestar, igual y pueden permanecer en silencio. Mi pregunta es: ¿están haciendo sus devocionales diariamente? Alguno quizá dirá: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del devocional? El devocional no es otra cosa que un momento especial en el que me pongo a leer la Biblia y me pongo a orar. Leo mi Biblia todos los días. Dije que pueden contestar o igual y pueden quedar en silencio, ¿verdad? ¿Se ha involucrado en una clase de educación cristiana? Por eso decía, ahorita íbamos a profundizar más en este exhorto que hace el anciano Silverio. Porque es verdad, hermanos. Las clases de escuela de formación cristiana están disponibles para todos los cristianos. Los salones están preparados, las clases están preparadas, pero el pueblo no se está involucrando en su edificación personal espiritual. ¿Ha profundizado en su fe a través del estudio serio y constante de la Biblia? Probablemente alguno dirá: sí, pastor, no vengo a la escuela de formación cristiana,
pero sí estoy estudiando en mi casa, estoy comprando buenos libros, estoy edificándome en la palabra de Dios. Excelente, qué bendición. Pero ¿verdaderamente se hace? Miren, desafortunadamente, hermanos, en mi larga o corta experiencia, según se vea, hemos notado de que la mayoría de cristianos hay una arrogancia porque piensan que no necesitan aprender más. Mire, observamos cada año, y no solamente en esta iglesia, sino como les digo, a lo largo de nuestra experiencia, de que el curso de catecúmenos, gracias a Dios, siempre es nutrido, siempre hay alumnos, gloria a Dios, siempre hay gente nueva que abraza la fe. Cristo está actuando en su iglesia, está trayendo a los que han de ser salvos para gloria de Dios, y hay gente que desea bautizarse. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Y siempre en el examen que se hace al final, el consistorio recomienda, hermano, no deje de edificarse. No deje ni permita que el pensamiento de que esto es más que suficiente venga a su mente. Esfuércese por crecer en la fe y en el conocimiento de Dios. Y uno anhela y espera verdaderamente que este hermano se bautice, ya terminó catecúmenos, y en la próxima clase, próximo periodo, se inscribe. Pero ¿sabe qué? Desafortunadamente me he encontrado que muchos no lo hacen. Hay muchos que piensan que con la simple conversión y con un estudio bíblico que tomé hace no sé cuántos años, ya no necesito aprender más. Y Pablo dice, no ignoren, hermanos, este misterio. No ignoren las Escrituras, no ignoren este conocimiento. Y desafortunadamente la iglesia del Señor está cometiendo el mismo error que el Israel del Antiguo Testamento. Solamente que decimos, no, porque no somos idólatras, pero dice el texto, siguen ignorando mi conocimiento, dice el Señor. Hubo un sitio, hay un sitio cristiano, byteproject.com, si gusta usted puede consultarlo en sus tiempos de recreo. Así se llama la página, www.byteproject.com. Hizo una encuesta el año pasado, así que esta es muy reciente. Debido a la pandemia hizo esta encuesta en el que preguntaba qué porcentaje de cristianos en Estados Unidos están leyendo la Biblia durante la pandemia. Recuérdese que durante la pandemia, si tuvimos algo, fue mucho tiempo libre, ¿verdad? Muchos vieron no sé cuántas series, se aventaron no sé cuántas películas, contrataron varios servicios de streaming. No critico eso, pero también muchos otros, la verdad es de que invirtieron su tiempo inscribiéndose a cursos cristianos, aprendiendo nuevos oficios, etc. Bien, Byte Project aprovechó este espacio en la pandemia para hacer una pregunta. ¿Qué tanto lee su Biblia todos los días? Y desafortunadamente, hermanos, en Estados Unidos, solamente un 32% de cristianos que asistían a la iglesia leen su Biblia todos los días. Repito, eso en Estados Unidos. Hay quienes piensan que en México ese número podría ser un poco menor, porque culturalmente somos un pueblo que no se da mucho a la lectura. El resto, es decir, el 78% restante, se divide entre personas que dicen que leen la Biblia una vez a la semana, otros que leen la Biblia unas 2 veces al mes, y así paulatinamente. Otros reconocieron, francamente, que la Biblia la leen únicamente cuando van al templo. Y hubo un 12% que reconoció que nunca lee las Escrituras. Ese 12% sigue pensando, creyendo que es cristiano o es cristiana. Hermanos, hay quienes critican la lectura de la Biblia diaria. Yo me he encontrado incluso cuando nosotros, recuerda que cada año hacemos una campaña, lee la Biblia en un año. Este año dijimos, vamos a leer los 4 evangelios en un año. Yo no sé cuántos siguen ese programa.
Algunos lo olvidan a la mitad del año y otros critican diciendo, yo no necesito leer la Biblia en un año porque eso para mí es bastante innecesario o es algo religioso. Lo malo es que cuando le preguntas, ¿y cómo lees la Biblia? No te sabe responder. La arrogancia, hermanos, de esto es que no profundizamos en nuestro conocimiento de Dios. Y esta arrogancia nos lleva al segundo punto, que abusamos de la misericordia y de la gracia de Dios, algo que Pablo nos recomienda no hacer. Sigamos leyendo ahora el versículo 28 al versículo 32, sin olvidarse esta premisa. El pueblo que no lee la palabra, el pueblo que ignora el conocimiento, de alguna manera está abusando de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Por qué me refiero a esto? Bien, versículo 28 dice, así que todos juntos, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes porque por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Bien, a veces la Reina Valera tiene una dificultad porque al querer traducir palabra por palabra, a veces hay cierto sentido que no podemos alcanzar a comprender de mejor manera. Por eso es bueno a veces tener varias versiones y compararlas. Permítanme presentarles la nueva traducción viviente que traduce el texto de la siguiente manera. Si gusta leerlo, está a mi espalda. Yo creo y espero que pueda ser observada por la mayoría. En donde dice el texto, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes. Y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios, pues Dios encarceló a todos en desobediencia para poder tener misericordia de todos. Este juego de palabras que Pablo dice acerca de la rebeldía y la misericordia va a ser algo tan redundante en el sentido de que el pueblo muchas veces no reconoció su propio pecado. El pueblo de Israel, a pesar de tener la revelación divina de forma constante, Dios mandaba un profeta, luego mandaba otro, luego mandaba otro, y así sucesivamente, y a pesar de todo esto, el pueblo de Israel no se arrepintió. No mantuvo firme su fe en el Señor, al contrario, se rebelaron de Dios, de la ley, y por eso decimos que abusaron de la gracia y de la misericordia divina. Y es esto precisamente lo que los gentiles criticamos, ¿cierto? Damos un vistazo por el Éxodo y no podemos creer nosotros, los gentiles, y así lo decimos con estas palabras, no podemos creer que después de haber visto las 10 plagas de Israel, y después de haber atravesado el río Rojo y ver cómo Faraón y su ejército quedó bajo las aguas, decimos nosotros, ¿cómo es posible que Moisés suba al monte Sinaí y el pueblo se haya fabricado un becerro de oro? Es impensable. Los criticamos, los señalamos, decimos, pasaron de la gracia de Dios, qué bueno que Dios los eliminó, ¿verdad? Y francamente esto era el pensamiento de los hebreos durante la mayor parte de su historia. De forma más puntual, los israelitas pensaban que podían seguir en su pecado e idolatría.
y que no importaban estos actos porque después de todo seguían siendo el pueblo de Dios y Dios los podía perdonar y los podía sostener sin importar nada más. Esto especialmente se vio muy, pero muy claramente en la época de los reyes, en la época de la monarquía. Es algo de lo que se quejan Jeremías y Ezequiel, de que profetizan contra la idolatría de Israel, profetizan en contra de la idolatría de Judá, profetizan en contra de esta contaminación moral. Y los israelitas creen que bueno, sí, son pecados, pero después de todo siguen siendo el pueblo de Dios. Dios los sigue perdonando. Dios tiene misericordia de nosotros, dicen ellos. Y hay muchos textos que nos hablan acerca de esta, ¿cómo diríamos? Relación tensa, tirante, entre que Dios los llamaba al arrepentimiento y ellos no querían, pero sí querían seguir siendo bendecidos. Quiero que por favor abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 20. Es un pasaje un poco largo, por eso no lo puse. Ezequiel capítulo 20, versículo 2 al 8, porque ahí está bien ilustrado la queja de Dios para con la infidelidad de Israel y la pretensión de Israel por querer seguir siendo bendecidos. Ezequiel capítulo 20, versículo 2 al 8. Dice la palabra del Señor, Ezequiel 20, versículo 2 al versículo 8. Dice el texto, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles, así ha dicho Jehová el Señor. El día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. La queja de Dios es, a pesar de todas las abominaciones que han hecho, ¿vienen conmigo a pedirme bendición? ¿Vienen a pedirme iluminación? ¿Vienen a consultarme? Dice el Señor. Es como si el Señor dijera, ¿qué descaro tiene este pueblo? ¿Se acuerdan que también hay otro pasaje que dice que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí? Y hermanos, esta es una actitud que, permítanme y discúlpenme, es una actitud que también tiene réplica en el pueblo de Dios actual. Porque hay muchos creyentes que piensan que Dios los ama tanto, que Dios los bendice a pesar de cualquier cosa, inclusive sin que importen la actitud o las acciones. Y piensan que sus oraciones serán escuchadas y concedidas sin importar lo que hagan. No solamente no leen la Biblia. ¿Para qué la leo? Si Dios me ama. ¿Para qué leo libros cristianos? ¿Para qué voy al templo? Mejor me voy a un parque, me voy a Veracruz,
a la playa, me voy a cualquier otro lugar. De todos modos que el culto está grabado, lo puedo ver cuando yo quiera. Otros viven en tibieza espiritual, haciendo cosas que no convienen, roban, mienten, practican las obras de la carne, son infieles con sus esposas o sus esposos, abusan de la gracia de Dios, descuidan su salvación, pero como son cristianos, piensan que Dios de todos modos los seguirá amando, cuidando y concediendo todo lo que pidan y les seguirá bendiciendo. Hermanos, esto es algo serio, porque nos habla de una apostasía realmente. Apostasía en la que el pueblo de Israel se encontraba. Por eso decía hace un momento, y lo mencioné desde la semana pasada y antepasada, no podemos presumir de que somos mejores que los israelitas, porque lo que se escribió para ellos, incluyendo las maldiciones, incluyendo las exhortaciones, también se nos dirigen a nosotros. No pensemos que estamos libres de pecado. No pensemos que estamos libres de las fallas. Lo cierto, hermanos, es que si usted tiene a Cristo en su corazón y sigue fielmente al Señor, es imposible que usted viva según su conveniencia. Porque si lo hace, está pensando solamente en su propio beneficio y está pensando en abusar más y más de la gracia de Dios. Y hay muchos creyentes que viven así sin pensar en las posibles consecuencias de esa relación tibia espiritual. Algo de lo que Dios, por cierto, aborrece. Recuérdese lo que dice Apocalipsis. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y estas son palabras fuertes, hermanos. Son palabras que tienen que hacernos reflexionar en nuestra actitud hacia el Señor. No solamente con base a ese conocimiento bíblico del que ignoramos, y que esta es una invitación, por cierto, que en el mes de octubre vamos a tener nuevas clases. Hermano, no deseche esa oportunidad de aprender y de practicar la fe en Cristo. Porque Pablo no quiere que ignoremos que el pueblo de Israel abusó de la misericordia de Dios. Pero llega un momento, hermanos, en que Dios, como dicen coloquialmente, llega al límite de su paciencia. Llega a un punto en el que está harto, dice el texto. Y esa es la concepción de la ira. ¿Se acuerdan cuando explicábamos el capítulo primero, cuando dice el texto de que la ira de Dios se revela? Que es esta ira contenida a punto de explotar, en el que la paciencia y la misericordia de Dios tienen un límite. Y a veces pensamos que la misericordia y el amor de Dios no tienen límites y se extiende y se extiende. Y aunque es verdad en cierto punto de que la misericordia de Dios y el amor sin duda alguna es grandísimo, pero como observamos en el Antiguo Testamento, hermanos, llega un punto en el que Dios ejerce disciplina. Hay un momento en el que Dios permite que tus consecuencias te alcancen. Hay un momento en el que Dios dice y te paga conforme a tu desobediencia. Por eso dice el apóstol Pablo, estos ahora están en desobediencia. Estos ahora son rebeldes y por eso no tienen que confiarse. Porque Dios actúa a pesar de nuestra rebeldía, pero no tenemos que abusar de todo ello. Quiero que por favor busquen en sus Biblias Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4, porque es una exhortación bastante fuerte para nosotros. Fíjense lo que dice. Hebreos 2, versículo 1 al 4, también está aquí a mi espalda.
Si gustan a ustedes leerlo, ya sea en sus Biblias, en sus celulares también, ¿verdad? Espero que traigan más Biblias que celulares, hermanos. Dice el texto: por tanto, todos juntos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Por tanto, mis amados, teniendo esta advertencia, ¿no deberíamos nosotros tener una mejor actitud que los israelitas? ¿No deberíamos nosotros, hermanos, mantener, como dice el apóstol Pablo, nuestra vocación bien firme para no cometer tales errores? En este tiempo abundan iglesias, predicadores, que se dedican a aderezar y adornar y a embelezar los oídos de los creyentes. Algunos se ofenden por las palabras que se dicen cuando se denuncia el pecado, la maldad, la tibieza. No nos gusta que nos hablen así. Pero la palabra de Dios, hermanos, es bastante clara cuando nos exhorta, y por eso rogamos que sea la misma palabra la que lo haga. Porque si no, seguiremos en una arrogancia que finalmente, hermanos, desembocará, como dice la Escritura, en un deslizamiento en el que no que la salvación se pierda, sino que probablemente la persona nunca fue salva. Y para terminar esta porción, leamos versículo 33 al 36, en donde también se nos habla de otra advertencia: respetar la sabiduría divina. Dice versículo 33 al 36, por favor, juntos conmigo, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta es la última sección con la que termina el apóstol Pablo toda esta sección de teología o de doctrina, y no hay mejor manera de terminar esto más que exaltando la soberanía y la sabiduría de Dios. Se dice que esta es una doxología, una adoración. Algunos comentaristas comentan o dicen que esto seguramente era un himno antiguo que se cantaba entre las iglesias cristianas, que de alguna manera sirve para cerrar este comentario del apóstol Pablo contra la arrogancia, llamándonos a respetar precisamente la sabiduría y la soberanía de Dios. Esto mismo explica la razón por la cual Dios ha obrado, como dice el apóstol Pablo, integrando a la iglesia por un remanente de judíos y por un pueblo gentil. ¿Por qué? Bien, es muy probable, según algunos comentaristas, que todavía hubiese ciertas dudas de parte de quienes están escuchando, están recibiendo la carta. Porque Pablo utiliza este himno para plantear preguntas retóricas. ¿Se acuerdan que las preguntas retóricas no tienen respuesta? Son obvias. Pues nadie ha enseñado al Señor, nadie ha estado presente en el momento en el que el Señor toma sus decisiones, y por eso es que Dios ejerce su voluntad de forma y de manera libre. ¿Por qué? Porque con esto quiere terminar Pablo. Esto es lo que Dios dice y tenemos que someternos a su voluntad. Ya no quiero mencionar el tema. ¿Se acuerdan incluso que comenté hace 2 domingos que Pablo ya no va a mencionar todas estas doctrinas en el resto de su carta porque él desea avanzar? Él quiere dedicarse ahora a explicar cómo aplicar el Evangelio.
Así que ya no se va a detener. Si hubiese alguna duda, entonces debería uno repasar desde el primer capítulo de la epístola a los Romanos, para que al repasar le quede cada vez más claro. Pero también esto llama la atención tanto para los judíos como para los gentiles, a fin de que no cuestionen la voluntad y la forma de tratar de Dios. Porque la arrogancia de algunas personas podría ser tratar de hacer que Dios hable, como si Dios tuviese que darnos cuentas de sus actos y de sus hechos. Como si Dios tuviese que responder a nuestros cuestionamientos. Y ciertamente, hermanos, en nuestros tiempos hay quienes cuestionan a Dios. Esto no nos sorprende. Hay quienes, por ejemplo, preguntan a Dios de forma arbitraria y de forma como si estuviésemos a su altura para acusarlo. ¿Por qué Dios permite que tales personas, por ejemplo, les vaya bien si son malvadas? ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay plagas? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay aquello? Y más cuando lo aterrizamos entre los creyentes del Señor, porque también hay creyentes que a veces tienen esta arrogancia de acusar a Dios. Y lo acusan precisamente por su falta de conocimiento y por un abuso de su gracia. Por eso estas tres recomendaciones se conectan. Ignorando que Dios no piensa como nosotros, ignorando que Dios no actúa como nosotros, ignorando que Dios, mis amados, no tiene por qué darnos explicación de sus hechos ni de sus decisiones. Dice Isaías, vayan a Isaías capítulo 55, versículos 6 al 9. Isaías capítulo 55, versículos 6 al 9 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no piensa como nosotros. Y esto es algo que tiene que quedarnos bastante claro desde que comenzamos a profundizar en nuestro conocimiento de Dios. Por eso aquellas personas que cuestionan a Dios demuestran un total desconocimiento del Señor. Demuestran una ignorancia de lo que es la Biblia. Y por eso, hermanos, se nos urge a nosotros que profundicemos en el conocimiento y que no abusemos de la gracia de Dios. Pensando, por supuesto, que todo lo que Dios hace es para su bien y para su gloria. No debemos olvidar, hermanos, como dice el último versículo, que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y esto nos despoja del pensamiento arrogante de pensar que somos el centro del universo. De que Dios tiene que darnos todo. Eso es mentira. Hermanos, he escuchado a muchos predicadores decir, es que Dios lo ama para darle lo que usted quiera. Mentira, porque esto centra la gloria de Dios que sirve para mí. Tergiversamos la doctrina bíblica, como si dijéramos, en lugar del fin principal del hombre es glorificar a Dios y vivir y gozar de Él para siempre, lo cambiamos y decimos, el fin principal de Dios es servirnos y bendecirnos y darnos todo lo que pedimos. Y eso es mentira. Y muchas iglesias cristianas, hermanos, tristemente están invitando a eso porque piensan, como refrendo, de que no importa cómo usted viva,
Dios lo va a bendecir. No importa lo que Dios haga, Dios lo ama. Todo lo demás es religión. Dios no es religión. Mezclan verdad con mentira para seducir a la gente a una tibieza espiritual. Y por eso Pablo termina diciendo que nuestro propósito y la invitación es que adoremos a Dios por sus designios y propósitos que son perfectos. No estás en la tierra para que Dios se concentre en ti únicamente, como si fueras el hijo consentido de Dios, como si fueras el único al que Dios debe atender. Hermano, si esto te predicaron, déjame decirte, este no es el Evangelio. Esto no es bíblico. Lo bíblico, a lo que nos invita el apóstol Pablo, es a vivir para Dios. Es someternos a Dios, aun cuando probablemente no comprendamos del todo, porque también la Biblia no nos dice que podemos comprender su voluntad. Hace 2 semanas había una hermanita aquí sentada que amábamos. Y no sabemos por qué el Señor permitió que la hermana sufriera un accidente terrible, se cayera y partiera con él. Y no nos permitió ni siquiera despedirla en cuerpo presente. A mí me duele mucho eso. Pero no puedo cuestionar a mi Señor. Aceptar su voluntad, hermanos, dice que somos cristianos verdaderos. Por lo tanto, hermanos, la pregunta es, ¿vives para sus propósitos? ¿O eres tan arrogante que vives para los tuyos y que utilizas a Dios como un accesorio de ayuda? Como alguien que te va a ayudar para tus metas. ¿Te sometes a su voluntad? ¿O deseas que Dios se someta a tus planes? Pablo nos advierte, tengan mucho cuidado porque esto plantea arrogancia. Y la arrogancia es un pecado bastante grave. Porque la arrogancia, mis amados, nos ciega de nuestros errores. La arrogancia nos hace pensar que estamos bien. ¿No es así? Yo estoy bien. No necesito arrepentirme. No necesito nada más. Esa era la actitud del pueblo de Israel. Cuando iban los profetas y les predicaban, los israelitas decían, estamos bien, somos el pueblo elegido. No va a pasarnos nada. Decía Jeremías, arrepiéntanse o va a venir Nabucodonosor y los va a invadir. Y decían, no es cierto. ¿Cómo Dios va a permitir eso? Es verdad, tenemos algunos pecaditos porque nos gusta disminuir nuestros errores, ¿verdad? Ya no decimos pecados, decimos errores, fallas, ¿no? Bueno, tengo mis fallitas. No les decimos claramente, tengo mis pecados. Y por la falta de conocimiento, dice Oseas, el pueblo fue destruido. Porque no profundizaron en su conocimiento de Dios, porque abusaron de la gracia de Dios y porque no respetaron la sabiduría de Dios ni le dieron gloria a Él. A veces, hermanos, ciertamente me preocupa mucho por si la iglesia del Señor en este tiempo no está cometiendo los mismos pecados de Israel de antaño. Veo muchos hermanos que profundizan en su fe, preocupados de su salvación, ocupados en un ministerio, ocupados en su crecimiento espiritual, creciendo en el Señor. Pero desafortunadamente, hermanos, veo a otros que no están haciendo lo mínimo. Convocamos a oración, por ejemplo, tenemos este 30, oración. A veces no somos ni 20 personas. De una iglesia de casi 300 personas, no llegamos a 20. El estudio del miércoles, que saben ustedes a qué horas es el estudio del miércoles, algunos ni saben, ¿verdad? A pesar de que se anuncia cada semana, a las 6 de la tarde, 3, 4, 6 personas. Es que la lluvia a lo mejor me va a impedir llegar.
pero si nos citan a un cafecito y está tronando, a ver cómo le hago, pero llego. Hermanos, creo que es un tiempo de reflexión en este tiempo porque pues ya estamos en septiembre, el año está por terminar. ¿Y cómo hemos crecido? ¿O no hemos crecido? ¿Seguiremos igual para el próximo año o haremos cambios importantes en nuestra vida? Que el Señor, a través de su palabra, ayude a cada uno de nosotros a reflexionar y a tomar las medidas y las decisiones competentes. Oramos. Señor,